Buenas tardes, me llamo Leila Nachawati Rego, soy profesora de comunicación en la Universidad de Carlos III de Madrid y doctora en comunicación y conflicto, con especialidad en Oriente Próximo y Norte de África. Agradezco a este tercer Congreso Internacional sobre el mundo árabe, islámico y occidente la oportunidad de poner sobre la mesa cuestiones sobre la interpretación del otro o de los otros y sobre los retos y desafíos metodológicos y culturales que estas relaciones plantean. En esta línea, mi ponencia, La batalla de los relatos en Siria, comunicación ciudadana descentralizada frente al discurso oficial, forma parte de un trabajo más amplio que desarrollo desde distintos ámbitos, también el académico, sobre el modo en que los conflictos sobre el terreno van acompañados de una batalla por el relato o de una batalla de los relatos. Concretamente, me centro en un contexto muy mediatizado y a la vez muy poco conocido en profundidad, el contexto sirio. Siria se convirtió a partir de 2011, según distintos especialistas en medios de comunicación que se mencionan en este trabajo, el conflicto más mediado o más mediatizado de la historia, pasando de ser un agujero negro informativo con décadas de autoritarismo a sus espaldas, de ausencia de corresponsales y de cierre del país hacia el exterior, a convertirse en uno de los mayores productores de vídeos de YouTube de la región en solo unos meses. Entonces vemos que es, como decíamos, el más mediatizado y sin embargo no el más, ni de lejos el más comprendido. Y en esto ahondan autores como Magnarella, Zarwan, Dache o Del Larata. Ahondan en cuestiones como que el hecho de que hubiese todas estas décadas de autoritarismo ayuda a comprender por qué faltan tantas claves y tanto contexto para abordar la complejidad de todo lo que estalló en 2011 con sus dimensiones locales, regionales y globales. A esta ausencia de contexto se sumó esa tensión por el relato a la que hacemos referencia, que es por un lado la del discurso oficial de décadas que ocupaba el monopolio del país y por otro lado toda esa narrativa ciudadana que comienza a florecer al calor del proceso revolucionario y de desobediencia civil que surgió en la primavera de 2011. Hablamos solo de esa primera etapa, de esos primeros meses en que el proceso popular sirio se mantuvo pacífico y en el que el predominio de las armas procedía de las autoridades, algo que cambió a finales de 2011 y en los años siguientes cuando la situación escaló hacia una rebelión armada y luego una guerra abierta y también una proxy war o guerra por intermediación, como sabemos, con componentes regionales y globales. Para comprender esta batalla del relato por los relatos o de los relatos que tiene lugar en paralelo a la tensión en el terreno, hemos identificado algunas claves del discurso oficial sirio que se derivan de dos discursos televisados que ocupan momentos muy protagonistas en la historia de Siria, desde los años 80 hasta la actualidad. Y las hemos contrapuesto con materiales audiovisuales del contexto revolucionario en esa primera etapa, correspondiente a esa oleada revolucionaria pacífica del año 2011 y en el marco de la primavera árabe. Mediante una metodología cualitativa hemos analizado dos discursos televisados por parte de la primera etapa del régimen y de la segunda, que corresponden a Assad padre y Assad hijo. Y se seleccionaron a la vez tres vídeos entre los más virales de esa etapa de 2011 a la que hacemos referencia, en la que se rompe ese monopolio comunicativo que predominaba hasta el momento. Los resultados ponen de manifiesto una gran tensión entre un relato oficial monolítico que ha permanecido inalterado desde el ascenso de la dictadura y el florecimiento de un storytelling ciudadano abundante, creativo y descentralizado. Los resultados del análisis del discurso oficial, televisado principalmente, porque el monopolio de las comunicaciones hasta que estalló Internet era a través de discursos televisados que se emitían periódicamente por parte de esos, líderes de la nación al pueblo, a la población siria, muestran como claves principales la referencia al extremismo religioso como enemigo. Esto es una clave fundamental.
Otra clave fundamental es la injerencia imperialista estadounidense y la teoría de la conspiración. Son constantes las dicotomías, son discursos que se articulan a través de dicotomías que presentan un país conformado por extremos: terroristas frente a garantes de la seguridad nacional, imperialistas frente a antiimperialistas, y componen un relato en el que se predomina la ausencia de matices, la ausencia de escala de grises y, digamos, esos extremos a los que hemos hecho referencia. Frente a este discurso monolítico, las claves de la narrativa ciudadana ofrecen una visión desde abajo, citando el marco que, digamos, ofrece la autora Kristen Silvester, que habla de la importancia de los acercamientos a la guerra y a los conflictos desde las personas que los experimentan en primera persona, frente a esos relatos que componen las élites que crean las guerras, y al contrario que el relato del régimen, estos materiales nos muestran un hábitat, digamos unos contenidos que se mueven en Internet como su hábitat natural de espacio de difusión y viralidad. Se basan principalmente en un patrón basado en la contraposición de esas dicotomías que establece el relato oficial y de la creatividad, digamos, utilizando recursos creativos, artísticos a su alcance, a través de esos espacios que en ese momento estaban en auge, que eran los de las plataformas sociales de Internet. En estos materiales que hemos analizado se expone y se deconstruye, se desafía digamos, esas dicotomías, esas narrativas de extremos de los discursos oficiales, y a la vez se crea un discurso alternativo y culturalmente basado en la afirmación de los valores revolucionarios. En cuanto a las claves, tenemos que, frente a los terroristas que mencionaba el régimen, la narrativa ciudadana revolucionaria remite, a través de estos vídeos que hemos tomado como muestra, a revolucionarios y mártires. Frente al uso del término conspiración, se incide en la lucha contra la opresión. Frente al régimen como garante de estabilidad, se subrayan las demandas de libertad, justicia y dignidad que caracterizaron las protestas de estos meses de primavera árabe. Y frente al discurso oficial que apunta a una conspiración imperialista, aparecen referencias a las dinámicas y tensiones internas, es decir, lo local frente a lo puramente regional y global. Esta investigación, como hemos dicho, busca contribuir a la comprensión de los conflictos a través de ese análisis de los relatos contrapuestos, el oficial por un lado y esa incipiente narrativa revolucionaria que, digamos, quedó parcialmente truncada en los meses y años posteriores, pero de los que todavía nos llegan algunos legados. Creemos que es importante contribuir a la comprensión de los conflictos, contribuir a la comprensión también de los relatos en primera persona a través de quienes los protagonizan, es decir, la guerra a través de sus protagonistas, y quedo a disposición para responder a cualquier cuestión que surja y continuar incorporando estas cuestiones al ámbito académico. Muchas gracias por su atención.